Escúchame hasta el final, porque lo que voy a contarte te conmoverá. Me llamo Juan, tengo 80 años, y en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, mi bisnieto dijo algo que lo cambió todo. Solo sirve para pagar las cuentas. Esas palabras me cortaron el alma como una cuchilla afilada. 80 años de vida, 5 hijos criados con amor, 14 bisnietos a los que mantengo, una granja próspera que construí con mis propias manos, y al final, ¿era eso todo lo que representaba para ellos? ¿Un banco móvil? Pero lo que no sabían era que había escuchado cada palabra, cada risa cruel, cada comentario sobre lo útil que era solo para financiar sus vidas. Y en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Necesitas entender cómo llegamos aquí, porque esta historia no empezó en esa fiesta. Empezó hace mucho tiempo, cuando aún era un niño pobre en el campo, soñando con tener una familia numerosa y unida. Crecí sin padre, criado por una madre que trabajaba de sol a sol para mantenernos. Éramos 5 hermanos y yo era el mayor. Desde los 8 años trabajé en granjas ajenas, acarreando agua, cuidando animales, haciendo cualquier cosa para ayudar en la casa. Mi madre siempre me decía, Juan, un día tendrás tu propia tierra, tu propia familia, pero nunca olvides de dónde vienes. Estas palabras resonaron en mi mente toda mi vida. A los 15, empecé a trabajar en una granja como peón. El patrón era duro pero justo. Fue él quien me enseñó que la tierra no miente, que si la cuidas con amor, te dará todo lo que necesitas. Trabajé allí durante 10 años, ahorrando cada centavo, soñando con el día en que tendría mi propia parcela. Conocí a María a los 25. Era la hija del dueño de la tienda del pueblo, una chica hermosa de ojos marrones que brillaban al sonreír. Al principio, ni siquiera me miraba. Yo era solo un obrero manchado de tierra, sin nada que ofrecer salvo sueños. Pero perseveraba. Todos los sábados, cuando iba al pueblo a vender los huevos de las gallinas que criaba en el patio trasero de la pensión donde vivía, pasaba por la tienda solo para verla. Tardó 2 años en aceptar tomar un café conmigo. Y cuando finalmente dijo que sí, supe que sería la madre de mis hijos. Nos casamos en 1968, en una sencilla ceremonia en la iglesia del pueblo. Había logrado ahorrar suficiente dinero para comprar una pequeña finca de 5 hectáreas. No era mucho, pero era nuestra. María lloró al ver la casita de madera que había construido con mis propias manos. «Es perfecta, Joan», dijo, y en ese momento, me sentí el hombre más rico del mundo. Los primeros años fueron difíciles, pero fuimos felices. María se embarazó en nuestro primer año de matrimonio, y cuando nació Carlos, sostuve a ese pequeño bebé en mis brazos y le prometí que nunca sufriría las penurias que yo pasé. Trabajé de sol a sol, sembrando maíz y frijoles, criando cerdos y gallinas. María cuidaba de la casa y del bebé, pero también me ayudaba en la granja siempre que podía. Éramos un equipo luchando por el mismo sueño. Carlos tenía apenas 2 años cuando llegó Ana. Luego vino Pedro, luego Luisa y finalmente el menor, Roberto. 5 hijos en 8 años. La casa se quedó pequeña, así que construí 2 habitaciones más. La granja también creció. Con el dinero que ganaba vendiendo productos, poco a poco compré terrenos vecinos. En 10 años nuestras 2 hectáreas crecieron a 50. Recuerdo las mañanas de domingo, cuando todos los niños eran pequeños. María preparaba un desayuno abundante con pan casero, queso que ella misma preparaba, y huevos frescos de nuestras gallinas. Los niños corrían por el patio, trepaban a los árboles y jugaban en el arroyo que corría detrás de la propiedad. Miré esa escena y pensé, lo logré, les di lo que nunca tuve. Pero a medida que los niños crecían, las cosas empezaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre había sido ambicioso. A los 18 años dijo que quería estudiar en la capital, ir a la escuela de negocios. Yo no sabía mucho sobre estudios, pero si eso era lo que quería, lo apoyaría. Vendí parte del terreno para pagarle la universidad. Ana también quería estudiar y se hizo maestra. Pedro eligió ingeniería. Luisa estudió enfermería. Roberto, el menor, quería ser abogado. Todos dejaron la granja para estudiar en la gran ciudad. Estaba orgulloso de tener hijos que se graduaron, pero los extrañaba en casa. María también los extrañaba. Volverán, dijo. Cuando terminen sus estudios,
Volverán para ayudar en la granja. Pero no lo hicieron. Carlos se graduó y consiguió trabajo en una gran empresa de la capital. Se casó con una chica de la zona y tuvieron 3 hijos. Ana se casó con otra maestra y se mudaron a otra ciudad. Pedro se hizo ingeniero en una constructora y también se mudó. Luisa trabaja en un hospital lejos de aquí. Roberto abrió un bufete de abogados en la ciudad. Todos construyeron sus vidas lejos de casa, lejos de nosotros. Al principio nos visitaban a menudo. Traían a sus nietos a pasar las vacaciones con nosotros. Me encantaba ver a los niños correr por el mismo patio donde jugaban sus padres. Enseñé a los niños a pescar en el arroyo, a ordeñar las vacas, a plantar. Las niñas ayudaban a María en la cocina, aprendiendo a hacer pan, a cuidar el huerto. Eran momentos mágicos, pero con el tiempo, las visitas se hicieron más escasas. Siempre había una excusa: el trabajo, la escuela de los niños, compromisos en la ciudad, y cuando venían, se quedaban poco tiempo. Los nietos crecieron y perdieron el interés por las cosas de la granja. Preferían jugar con sus celulares, quejándose de que el internet no era bueno, de que era demasiado lento. María enfermó cuando yo tenía 72 años. Cáncer. Luchamos contra la enfermedad durante 2 años. Gasté todo lo que tenía en los mejores médicos y los mejores tratamientos. Los niños venían a visitarla cuando podían, pero yo era quien la cuidaba a diario. Yo era quien la sostenía de la mano en las noches de dolor, quien la llevaba a sus sesiones de quimioterapia, quien lloraba con ella cuando los médicos decían que ya no había nada que hacer. Murió en mis brazos una mañana de otoño, cuando las hojas de los árboles eran tan amarillas como su pelo cuando éramos jóvenes. Tras la partida de María, la finca quedó en un silencio absoluto. Seguí trabajando porque era lo único que sabía hacer, pero mi corazón estaba vacío. Al principio, los niños se preocupaban por mí, llamaban más, me visitaban con más frecuencia. Carlos incluso sugirió que me mudara con él a la capital. «Papá, no puedes estar solo en esta finca», me decía. Pero no podía imaginar mi vida lejos de allí. Cada rincón de aquella tierra guardaba el recuerdo de María, de los niños pequeños, de los sueños que habíamos construido juntos. Fue por aquella época que los nietos empezaron a crecer y a tener hijos también, mis bisnietos. Cuando nació el primero, sentí una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Era como si la vida me diera una segunda oportunidad de ser importante para alguien. Empecé a ayudar económicamente. Al principio eran pequeñas cosas: un regalo de cumpleaños más caro, ayuda con una factura inesperada. Pero pronto me di cuenta de que necesitaban más. Los colegios privados eran caros, al igual que los cursos de inglés y los materiales escolares. Los nietos tenían sus propios problemas económicos. Algunos estaban desempleados, otros ganaban poco. Tenía dinero, la granja era rentable, mi pensión era buena y vivía con sencillez. ¿Por qué no ayudar? Empecé pagando la escuela de algún bisnieto. Luego añadí clases extra, ropa, juguetes. Sin darme cuenta, estaba manteniendo a prácticamente mis 14 bisnietos, y no me importaba. Al contrario, volví a sentirme útil. Sentía que tenía un propósito. Me llamaban, me visitaban, me llamaban querido abuelo. Era importante en sus vidas, o al menos eso pensaba. Las fiestas familiares se convirtieron en una tradición. Siempre en mi granja, siempre pagándolo todo yo. Contrataba el catering, la decoración, la música. Quería que todos se sintieran cómodos, que los niños tuvieran buenos recuerdos de la casa de su bisabuelo. Gastaba una fortuna en estas fiestas, pero veía las sonrisas en sus rostros y pensaba que valía la pena. Carlos siempre decía: «Papá, no tienes que gastar tanto, podemos dividir los gastos». Pero insistía. Quería ser el proveedor, el patriarca que cuidaba de todos. Era mi manera de mantener unida a la familia, de asegurarme de que siguieran viniendo de visita. En los últimos años, noté que algo estaba cambiando. Los nietos y bisnietos venían a las fiestas, pero parecían distantes. Se quedaban en grupos pequeños, hablando en voz baja, jugueteando con sus teléfonos. Cuando intentaba entablar una conversación, respondían con monosílabos, ansiosos por volver a sus conversaciones privadas. Pero ignoré las señales. Pensé que todo estaba en mi cabeza, que me estaba volviendo demasiado sensible con la edad. Al fin y al cabo seguían viniendo, seguían aceptando mi ayuda financiera.
Si no les caía bien, no la aceptaban, ¿verdad? Qué ingenua fui. La fiesta de cumpleaños de Miguel, mi bisnieto de 15 años, fue diferente desde el principio. Me esforcé mucho en la organización, contraté una empresa de eventos cara, encargué un pastel de 3 pisos e incluso contraté a un DJ. Quería que fuera especial, porque Miguel siempre ha sido uno de mis bisnietos más cercanos, o al menos eso creía. La fiesta estaba animada. Los niños jugaban, los adultos charlaban. Paseaba entre los grupos intentando unirme a las conversaciones, pero siempre me sentía un poco fuera de lugar. Hablaban de cosas que no entendía, aplicaciones, programas de televisión, personajes famosos de los que nunca había oído hablar. Cuando intentaba contarles una historia sobre la granja, sobre los viejos tiempos, me daba cuenta de que no les interesaba. Fingían prestar atención por cortesía, pero cambiaban de tema rápidamente. Fue cuando fui a buscar más hielo a la cocina cuando escuché la conversación que lo cambió todo. Un grupo de bisnietos estaba en el patio trasero, pensando que nadie los oía. Miguel estaba entre ellos, riendo. «Qué aburrido es mi bisabuelo», dijo. «No para de contar las mismas historias una y otra vez. Al menos él paga todo», respondió otro. «Es verdad», dijo una de las bisnietas. «Solo sirve para pagar las cuentas. Si no fuera por eso, nadie soportaría venir a estas fiestas aburridas». Se rieron. Se rieron de mi ingenuidad, de mi necesidad de sentirme querida, de mi generosidad, que solo veían como una obligación. Me quedé de pie detrás de la puerta de la cocina, agarrando la cubitera, sintiendo que se me rompía el corazón. 80 años de vida, y solo ahora entendía mi verdadero papel en la familia. No era el respetado patriarca que creía ser. Solo era un banco andante, un cajero automático emocional que toleraban a cambio de dinero. «¿Viste lo feliz que se pone cuando fingimos que nos gustan sus historias?», continuó Miguel. «La verdad es que es gracioso. Cree que somos una familia unida». «Para nada una familia unida», dijo otro bisnieto. «Solo venimos aquí porque él paga todo. Si dejara de pagarnos, ¿crees que a alguien le importaría?» «Imagínate», rió una de las chicas, «escuchar historias sobre lo duro que era entonces, cómo construyó esto, cómo hizo aquello. Qué aburrido. ¿Y esas fotos viejas que no para de enseñar?», dijo otro. «Vaya, qué aburrido. A nadie le importan esas cosas viejas». Cada palabra era una puñalada por la espalda. Había dedicado mi vida entera a construir algo para ellos, a asegurarles oportunidades que yo nunca tuve. Y todo lo que recibí a cambio fue desprecio disfrazado de cariño egoísta. Regresé a la fiesta intentando actuar con normalidad, pero estaba destrozada por dentro. Observé cada rostro, cada sonrisa, y ahora veía la falsedad detrás de todo. Cuando Miguel vino a abrazarme y me dijo: «Gracias por la fiesta, abuelo, eres el mejor», casi vomité. ¿Cómo había estado ciega tanto tiempo? ¿Cómo no me había dado cuenta de que esos abrazos eran vacíos? De que esos «te quiero, abuelo» eran solo palabras memorizadas para que el dinero siguiera fluyendo. La fiesta terminó como siempre. Todos me agradecieron efusivamente. Prometieron visitarme más. Me dijeron lo importante que era para la familia. Sonreí, los abracé y les dije que era un placer. Pero por dentro, estaba planeando algo que nunca esperaron. El lunes siguiente, llamé a mi abogado. Roberto, mi hijo menor, tenía un despacho en la ciudad, pero decidí buscar otro abogado, alguien que no tuviera ningún conflicto de intereses, que pudiera asesorarme, sin involucrarme emocionalmente. El doctor Enrique me recibió en su consultorio y escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. «Doctor, quiero cambiar mi testamento», dijo, «y quiero cancelar todos los pagos que hago a mis nietos y bisnietos». Me miró sorprendido. «Señor Juan, esta es una decisión muy importante. ¿Está seguro? Quizás sea mejor hablar primero con su familia». «No», respondí con firmeza. «Ya han dejado claro lo que piensan de mí. Ahora es el momento de que descubran quiénes son realmente cuando se acabe el dinero». Pasamos 2 horas revisando todos los documentos. Tenía una lista detallada de todo lo que pagaba: matrículas escolares, cursos, seguro médico, asignaciones, préstamos para automóviles. Era una cantidad asombrosa. Más de 20,000 reales al mes que salían de mi cuenta para apoyar a personas que me veían como un simple proveedor desechable.
¿Y qué pasa con el testamento actual?, preguntó el doctor Enrique. Actualmente, todo está dividido entre tus 5 hijos, ¿cierto? Sí, pero también quiero cambiar eso, respondí. Quiero dejarlo todo a organizaciones benéficas, orfanatos, residencias de ancianos, organizaciones que atienden a personas realmente necesitadas. El abogado tomó algunas notas y me explicó los trámites legales. Todo se haría oficialmente, notariado e indiscutible. También me aconsejó cómo proceder con la cancelación del pago. Te recomiendo que comuniques tu decisión en persona, dijo. Puede que te sorprenda, pero es más digno que simplemente cortar los pagos sin dar explicaciones. Salí de la oficina sintiéndome más ligera que en años. Por primera vez en mucho tiempo, tomaba una decisión basada en mi dignidad, no en mi necesidad de aceptación. Llegué a casa y me senté en el porche, contemplando la granja que había construido con tanto amor, los árboles que había plantado, la casa que había ampliado varias veces, los pastos donde el ganado pastaba tranquilamente. Todo tenía significado, historia y valor, pero para mi familia, era simplemente la fuente de ingresos que les permitía vivir cómodamente. Esa noche llamé a cada uno de mis 5 hijos y programé una reunión para el fin de semana. Necesito hablarles de algo importante, les dije. Todos estaban preocupados, pensando que estaba enferma o que había pasado algo grave. En cierto modo, algo grave había sucedido. Había despertado a la realidad. Llegó el fin de semana y todos mis hijos vinieron a la finca. Carlos, Ana, Pedro, Luisa y Roberto se reunieron en la sala, con esa expresión de preocupación que también conocía. Pensaron que les iba a anunciar una enfermedad terminal o que necesitaba ayuda con el cuidado de la finca. Nunca imaginaron lo que realmente se avecinaba. Hijos, comencé, saben que siempre me he dedicado a cuidar de esta familia. He trabajado toda mi vida para darles oportunidades que yo nunca tuve. Les pagué la educación, les ayudé cuando lo necesitaban y en los últimos años he mantenido a sus hijos y nietos. Asintieron, sin entender aún a dónde quería llegar. Carlos fue el primero en hablar. Papá, lo sabemos y te estamos muy agradecidos. Siempre has sido un padre maravilloso. Es cierto, papá, dijo Ana. Todo lo que somos hoy te lo debemos. Respiré hondo antes de continuar. En la fiesta de Miguel, escuché una conversación entre mis bisnietos. Decían que solo sirvo para pagar las cuentas, que soy aburrido, que nadie soportaría venir a fiestas si no fuera por el dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver la incomodidad en sus rostros, la culpa que empezaba a invadirlos. Luisa intentó suavizar la situación. Papá, son jóvenes. No saben de qué hablan. No te lo tomes en serio. ¿Yo no me lo tomo en serio?, respondí, sintiendo cómo la ira me invadía. Luisa, tus hijos y nietos me han visto durante años como un simple banco, y tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Roberto, el abogado, intentó ser diplomático. Papá, quizá fue un malentendido. Los niños a veces dicen cosas sin pensar. ¿Malentendido? Estallé. Roberto, te oí bien. Se rieron de mí, de mi ingenuidad, de mis historias. Dijeron que fingían que les caía bien para que el dinero siguiera fluyendo. Y ustedes, como padres y abuelos, permitieron que esto pasara. Pedro intentó defenderse. Papá, siempre les enseñamos respeto a nuestros hijos. ¿En serio?, pregunté. Entonces, ¿por qué me tratan como a un cajero automático? ¿Por qué solo acuden a mí cuando necesitan dinero? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes vino a visitarme solo para hablar, sin pedirme nada? Se miraron, sin saber cómo responder. La verdad estaba ahí, cruda y dolorosa. Carlos intentó cambiar de tema. Papá, ¿qué quieres que hagamos? Podemos hablar con ellos, explicarles. No, los interrumpí. No quiero que me expliquen nada. Quiero que sepan que he tomado algunas decisiones. Tomé los documentos que el doctor Enrique había preparado y los puse sobre la mesa. A partir de hoy, ya no pagaré las facturas de mis nietos ni bisnietos, ni matrículas, ni cursos, ni pagas. Se acabó. Ana palideció. Papá, no puedes hacer esto. Los niños dependen de esta ayuda. ¿Dependen? Reí con amargura. Ana, dependen de mi dinero, no del mío. Y ahora aprenderán a vivir sin él. Pero papá, insistió Carlos, algunos chicos están en la universidad.
Si dejas de pagar, tendrán que dejarla. Entonces ustedes, como padres, tendrán que hacerse responsables de sus propios hijos. Respondí con frialdad. Ya he criado y educado a 5 hijos. No es mi obligación criar a los hijos de mis hijos. Luisa rompió a llorar. Papá, por favor, recapacita. Podemos hablar con ellos, conseguir que cambien su comportamiento. Luisa, no se trata de cambiar tu comportamiento. Es cuestión de carácter. Y el carácter no cambia de la noche a la mañana. Les mostré el Nuevo Testamento. También cambié mi testamento. Cuando muera, donaré todo lo que tengo a la caridad. No recibirás nada. La conmoción era palpable. Roberto, como abogado, fue el primero en recuperarse. Papá, tienes derecho a hacer esto, pero estás siendo demasiado radical. Quizás podamos encontrar un punto medio. ¿Radical? Pregunté. Roberto, lo radical es descubrir a los 80 años que tu familia solo te tolera por dinero. Lo radical es darte cuenta de que has dedicado toda tu vida a gente que no te respeta. Ana intentó una última carta emotiva. Papá, mamá se entristecería si supiera esto. Siempre quiso que la familia permaneciera unida. Esa fue la gota que colmó el vaso. No te atrevas a usar a tu madre para manipularme, Ana. María se avergonzaría de ver en qué has convertido a nuestra familia. Le entristecería saber que sus nietos y bisnietos ven a su marido solo como un proveedor. Me levanté de la silla, sintiendo el peso de mis 80 años, pero también una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. La reunión ha terminado. Tienen hasta fin de mes para poner sus finanzas en orden. Después cada uno a seguir con su vida. Salieron de la granja en silencio, algunos llorando, otros visiblemente enfadados. Sabía que en los próximos días mi teléfono sonaría mucho, que intentarían convencerme de que diera marcha atrás, pero mi decisión estaba tomada. Como había predicho, mi teléfono no paró de sonar durante los siguientes días. Primero fueron mis hijos, intentando convencerme de que lo reconsiderara. Luego vinieron los nietos, desesperados porque les tocaba pagar la matrícula escolar a sus hijos. Finalmente, unos bisnietos mayores, que por fin se dignaron a hablarme directamente. Miguel fue uno de los primeros en llamar. Su voz era diferente, sin la arrogancia que había oído en la fiesta. Abuelo, papá me contó lo que pasó. Quería hablar contigo. Adelante, Miguel. Respondí, manteniendo la voz neutra. Abuelo, yo no quise decir esas cosas en la fiesta. Estaba intentando demostrar mi valía, ¿sabes? A veces decimos estupideces cuando estamos con amigos. Miguel, lo interrumpí. Tienes 15 años, no 5. Lo suficientemente mayor para saber que las palabras tienen consecuencias. Y no estabas diciendo estupideces. Estabas diciendo la verdad sobre lo que sientes por mí. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego lo intentó de nuevo. Pero abuelo, me caes muy bien. Es solo que a veces tus historias son un poco repetitivas. Al menos ahora estaba siendo sincero. Miguel, gracias por tu sinceridad. Pero que te caiga bien a alguien no se trata solo de tolerar que te dé dinero. Se trata de interesarse por su vida, sus experiencias, lo que tiene que enseñar. Abuelo, por favor, no dejes de pagarme la escuela. Te prometo que cambiaré. Miguel, tu educación no es mi responsabilidad. Es responsabilidad de tus padres. Si no pueden pagarla, quizá debas ir a una escuela pública, como yo. Pero abuelo, se acabó la conversación, Miguel. Cuando crezcas y entiendas el valor de las personas más allá de lo que te pueden dar, quizá podamos tener una relación de verdad. Colgué el teléfono y me sentí extrañamente en paz. Fue doloroso, pero necesario. Siguieron más llamadas, nietos llorando, bisnietos prometiendo cambios, niños intentando mediar en la situación. Todos decían lo mismo, que me querían, que cambiarían, que yo era injusta, pero ninguno podía explicar por qué nunca me habían demostrado ese amor cuando no necesitaban mi dinero. La llamada más dura fue la de Carla, la nieta de Ana, madre de 3 de mis bisnietos. Estaba desesperada porque no podía pagar la escuela privada de sus hijos. Abuelo Juan, gritó al teléfono, mis hijos tendrán que dejar la escuela, quedarán traumatizados. Carla, respondí con paciencia, tus hijos no se traumatizarán por ir a la escuela pública. Yo fui a la escuela pública, sus abuelos también. El trauma es descubrir que tu familia solo te quiere por el dinero que les das.
Pero abuelo, es diferente. Ya están acostumbrados a la escuela privada, a sus amigos. Así que quizás sea hora de que aprendan que en la vida no siempre conseguimos todo lo que queremos. Y quizás sea hora de que tú y tu marido se hagan responsables de sus propios hijos. Colgó enfadada, y supe que había perdido a otro familiar. ¿Pero realmente la había perdido? ¿O nunca la tuve? Pasaron las semanas y la situación se estabilizó. Mi teléfono dejó de sonar constantemente. Las visitas a la granja cesaron por completo. Estaba sola, pero por primera vez en años era una soledad sincera. Se acabaron las pretensiones, las sonrisas falsas, los abrazos egoístas. Empecé a reorganizar mi vida. Contraté a un cuidador para que me ayudara con las tareas más pesadas de la granja. Retomé el cuidado del huerto, algo que había descuidado en los últimos años porque siempre estaba ocupada organizando fiestas o resolviendo problemas económicos familiares. Redescubrí la alegría de trabajar la tierra, de ver crecer las plantas, de cosechar los frutos de mi trabajo. También empecé a asistir a la iglesia local con más regularidad. Allí conocí a otras personas de mi edad que pasaban por situaciones similares. Doña Marta, una viuda de 75 años, me contó que sus hijos solo acudían cuando necesitaban dinero prestado. Seu Antonio, de 82 años, dijo que sus nietos solo lo visitaban en Navidad y en su cumpleaños, siempre con la vista puesta en la herencia. Me di cuenta de que mi situación no era la única. Muchas personas mayores experimentan esta misma soledad disfrazada de una familia unida. La diferencia es que tuve el coraje de romper esa farsa. Un día, unos 2 meses después de mi decisión, estaba de compras en el pueblo cuando me encontré con Roberto, mi hijo menor. Parecía avergonzado, pero se me acercó. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, Roberto. ¿Y tú?» «Papá, yo quería disculparme por lo que pasó, por cómo llegaron las cosas a este punto». Lo miré, intentando detectar sinceridad o simplemente otro intento de manipulación. «Roberto, ¿te disculpas porque de verdad entiendes lo que hiciste mal o porque quieres que vuelva a mantener a tus hijos?» Bajó la cabeza. «Papá, sé que fracasé como hijo. Dejé que mis hijos te trataran mal. No les di la educación que debía sobre el respeto a los mayores. ¿Y ahora? ¿Qué ha cambiado? Ahora intento enseñarles el valor del trabajo y la responsabilidad. Mi hijo mayor consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar a pagar la universidad. Mi hija da clases particulares. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de orgullo. ¿Y cómo están reaccionando? Al principio estaban enojados, culpándote de todo, pero poco a poco, están entendiendo que la responsabilidad es nuestra, no tuya». Esa conversación con Roberto sembró una semilla de esperanza en mi corazón, pero sabía que no podía dejarme llevar por la emoción. Había aprendido a las malas que las palabras son fáciles de decir, pero los cambios verdaderos tardan en manifestarse. Continué mi vida en la granja, centrándome en mí misma por primera vez en décadas. Pero lo que mis hijos y nietos no sabían era que había guardado un secreto todos estos años. Un secreto que cambiaría por completo su percepción de mí y de nuestra situación financiera. Hace 15 años, cuando el gobierno empezó a hablar de construir una nueva carretera que atravesaría nuestra región, hice algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Contraté a un ingeniero y a un abogado especializado en expropiaciones para que estudiaran los mapas y planos. Descubrí que la carretera pasaría justo por el centro de mi terreno. Pero en lugar de esperar a que se produjera la expropiación, fui inteligente. Empecé a comprar discretamente todas las propiedades vecinas que también se verían afectadas. Durante 10 años invertí casi todos mis ingresos en adquirir este terreno. Mis hijos pensaban que gastaba demasiado dinero en fiestas y nietos, pero en realidad estaba construyendo un imperio inmobiliario que jamás imaginaron que existiera. Cuando finalmente se produjo la expropiación hace 3 años, recibí 12 millones de reales en compensación. 12 millones de reales que nadie en la familia sabía que existían. El dinero se invirtió en diferentes bancos, generando intereses, creciendo silenciosamente mientras yo seguía viviendo con sencillez en la granja. ¿Por qué nunca les había contado sobre este dinero? Porque quería ver quién me amaba de verdad por lo que era, no por lo que tenía. Y ahora sabía la respuesta. Durante esos meses de soledad,
También descubrí algo sobre mí misma. Descubrí que tenía talentos e intereses que había descuidado durante años. Siempre me había gustado escribir. Desde joven, empecé a escribir mis memorias, la historia de mi vida, las dificultades que había soportado, cómo había construido todo desde cero. Escribir se convirtió en terapia, una forma de procesar todo lo que había sucedido. Un día, le enseñé algunos de mis escritos al sacerdote en la iglesia. Quedó impresionado y me sugirió que lo presentara a un concurso de memorias que organizaba la ciudad. Para mi sorpresa, gané el primer lugar. El premio era simbólico, pero la satisfacción de ser reconocido por algo que había creado, no por el dinero que había aportado, fue inmensa. El periódico local publicó un artículo sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo un hombre sencillo del campo había amasado una fortuna con trabajo duro e inteligencia. El artículo mencionaba mi victoria en el concurso de memorias y hablaba de mi trayectoria como agricultor exitoso. No mencionaba los 12 millones, por supuesto, pero sí hablaba de mi exitosa carrera como inversionista rural. Fue a través de este artículo que mi familia descubrió que era mucho más rico de lo que imaginaban. Carlos me llamó el mismo día de la publicación. Papá, leí el artículo en el periódico. ¿Inversionista rural? Nunca nos hablaste de esas inversiones. Carlos, respondí con calma, nunca te interesó mi negocio. Siempre pensaste que era un simple agricultor con suerte con la tierra. Pero papá, el artículo habla de importantes inversiones inmobiliarias. ¿De qué se trata? Se trata de mi vida, Carlos. La vida que construí mientras ustedes estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para prestar atención. En los días siguientes, todos mis hijos me llamaron con preguntas similares. Querían saber sobre las inversiones, cuánto dinero tenía realmente, sobre mis planes para el futuro. Era curioso lo interesados que estaban ahora en mis negocios. Decidí que era hora de revelar toda la verdad. Programé otra reunión familiar, pero esta vez, bajo mis condiciones. Alquilé el salón del club del pueblo y contraté al doctor Enrique para que estuviera presente. Quería que todo fuera oficial y transparente. Cuando llegaron todos, hijos, nietos e incluso algunos bisnietos mayores, yo estaba sentada en la mesa principal con una carpeta llena de documentos. ¿Quieren saber sobre mis inversiones? Comencé. Entonces se los contaré todo. Abrí la carpeta y les mostré los documentos de expropiación, los extractos bancarios, los recibos de las inversiones. Hace 3 años, recibí 12 millones de reales en compensación por el terreno expropiado para la construcción de la autopista. Dinero que invertí y que hoy vale más de 15 millones. El silencio en la sala era absoluto. Vi ojos como platos, bocas abiertas, expresiones de asombro e incredulidad. ¿15 millones? Susurró Ana. Papá, ¿por qué no nos lo dijiste? Porque quería saber quién me quería por lo que soy, no por lo que tengo, respondí. Y ahora lo sé. Carlos intentó recomponerse. Papá, esto lo cambia todo. Con esa cantidad, ¿Podrías qué, Carlos? ¿Seguir manteniendo a una familia que me desprecia? ¿Seguir siendo tratado como un cajero automático? No, papá, dijo Luisa. Ahora entendemos que eres una persona mucho más importante de lo que imaginábamos. ¿Importante? Reí. Luisa, siempre he sido la misma persona. Lo que ha cambiado son los ceros en mi cuenta bancaria. Y eso demuestra lo que ya sabía. Me valoras por mi dinero, no por quién soy. El doctor Enrique se levantó y recogió otro juego de documentos. Como abogado del señor Juan, necesito informarle sobre las decisiones que ha tomado con respecto a su patrimonio. Explicó en detalle el Nuevo Testamento, las donaciones previstas y las inversiones benéficas que ya había empezado a realizar. El señor Juan destinó 2 millones de reales para construir una guardería en la ciudad, 1 millón para la residencia de ancianos local, y está financiando becas para niños desfavorecidos de la zona. Pude ver la desesperación crecer en los rostros de mi familia. No era desesperación por la pérdida del dinero en sí, sino la comprensión de que realmente hablaba en serio sobre cortar lazos financieros. Papá, dijo Roberto, ¿estás donando millones a desconocidos y separando a tu propia familia? Roberto, estos desconocidos son niños que necesitan oportunidades, ancianos abandonados que necesitan cuidados, jóvenes que quieren estudiar
pero no pueden permitírselo. Me tratan con respeto y una gratitud genuina y sincera. Pero papá, insistió Carlos, somos tu familia, tu sangre. ¿Sangre?, pregunté. Carlos, la sangre no significa nada si no va acompañada de amor, respeto y consideración. Me importa más doña María, la que limpia la iglesia, que algunos de mis propios nietos. Fue entonces cuando Miguel, que había permanecido en silencio hasta entonces, se puso de pie. Era diferente, más maduro, menos arrogante. Abuelo, ¿puedo hablar? Todos lo miraron sorprendidos. Adelante, Miguel. Abuelo, quiero disculparme. De verdad, no porque tengas 15 millones, sino porque fui un idiota. Durante los últimos meses, desde que nos cortaste la paga, he tenido que buscarme un trabajo. Trabajo en un restaurante después de la escuela. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Al principio, lo odiaba. Odiaba tener que trabajar. Odiaba no tener dinero fácil. Te odiaba por cambiarnos la vida. Pero ¿sabes qué pasó? Empecé a comprender el valor de las cosas. Empecé a comprender lo que significa ganar tu propio dinero. Miguel miró a su alrededor antes de continuar, y empecé a recordar las historias que solías contar, sobre cómo habías trabajado desde niño, sobre cómo construías todo desde cero. Antes me parecía aburrido, pero ahora entiendo que intentabas enseñarnos algo importante. Sentí una oleada de emoción en el pecho, pero mantuve una expresión neutral. ¿Y qué entendiste, Miguel? Entendí que no eras aburrido, eras sabio, y nosotros fuimos demasiado estúpidos para darnos cuenta. Se acercó a la mesa donde yo estaba sentado. Abuelo, no quiero tu dinero, quiero tu sabiduría.